Buenas tardes, queridos amigos del Movimiento de las Hermandades del Trabajo Centro de Madrid y seguidores de la programación de conferencias virtuales organizadas por el Aula de Cultura. Bienvenidos a esta nueva conferencia que os permitirá conocer un poquito mejor algunos de los lugares más destacados del Camino de Santiago. En esta ocasión transitaremos por la historia y el patrimonio de La Rioja, centrando nuestra atención en el monasterio de San Millán de la Cogolla, constituido por dos monasterios, el monasterio de Suso y el monasterio de Yuso. El Camino de Santiago francés entra en La Rioja cruzando el río Ebro, frontera natural entre Navarra y Castilla. Pasa por Logroño, actual capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sigue por Nájera y continúa hasta Santo Domingo de la Calzada. Desde Nájera, los peregrinos se desvían hacia el sur para llegar al legendario monasterio de San Millán de la Cogolla. En el recorrido del Camino de Santiago por La Rioja, el primer lugar importante que nos encontramos es Logroño, que como hemos dicho es la capital de la comunidad autónoma. Y lo hacemos a través de este maravilloso puente del siglo XIX, que sustituyó a uno antiguo que había en su lugar sobre el río Ebro. Y a propósito del río, el Codex Calistinus nos dice: por Logroño pasa un río enorme llamado Ebro, de saludables aguas y abundantes peces. Son datos importantes para el peregrino. A nosotros ahora nos interesa el patrimonio y la importancia histórica de esos lugares del Camino de Santiago. Pero no es menos cierto que el día a día requiere tener agua, tener alimento, etc. Otro hito importante en el Camino de Santiago en tierras riojanas es Nájera. Nájera se convirtió en punto clave del Camino de Santiago francés en el siglo XI, reinando Sancho III el Mayor. Este rey convirtió a Nájera en la capital de su reino y le otorgó su época de mayor esplendor. Entre sus monumentos más destacados se encuentra el Templo de Santa María la Real, finalizado en 1052. El Templo de Santa María la Real fue mandado construir por el rey don García Sánchez III. Las obras finalizaron en 1052, convirtiéndose a partir de ese momento en sede episcopal y panteón real. En 1079 desapareció el reino de Nájera y el rey de Castilla, Alfonso VI, entregó Santa María la Real a los hermanos benedictinos de Cluny. Llegando a Santo Domingo de la Calzada, el camino finaliza su recorrido en tierras riojanas, antes de entrar en Castilla. En Santo Domingo de la Calzada destaca la catedral. Desde Nájera, el peregrino puede tomar una variante del camino francés hacia el sur para llegar al monasterio de San Millán de la Cogolla, formado por dos monasterios, el de Suso, o de arriba, y el de Yuso, o de abajo. El conjunto se sitúa en el valle del río Cárdenas, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, en La Rioja. El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997, por razones históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias que veremos a continuación. Comenzaremos con el monasterio de Suso a través de esta hermosa imagen de su enclave. Suso procede del latín sursum, que significa arriba, y es el nombre con el que se conoce al monasterio más antiguo. Tiene su origen en la cueva a la que se retiró San Millán y en las cuevas en las que vivieron los eremitas discípulos del santo allá por el siglo VI. Entre los siglos VI y X
Aquellas cuevas se fueron ampliando hasta convertirse en un cenobio y más tarde en un monasterio, en el que se superponen varios estilos: visigótico, mozárabe y románico. A finales del 1002 fue incendiado por Almanzor. San Millán o Emiliano nació en Berceo el año 473 y murió aquí en el monasterio de Suso en el 574. Tuvo un sueño donde un ángel le llamaba a una vida de penitencia y oración, y decidió trasladarse a la zona de Haro, también en La Rioja, para seguir el ejemplo del ermitaño Felices, que será su maestro. Pasado un tiempo, regresó a su lugar de origen y comenzó su vida de penitencia y oración en las cuevas que más tarde darían lugar al monasterio de Suso. Como ven, la construcción es muy sencilla e integra esas cuevas a las que se retiraron San Millán y sus seguidores. En esta imagen tienen la planta de este pequeño monasterio de Suso. Quizás se hacen mejor idea de cómo se integran esas cuevas como a modo de capillas a lo que es la estructura del monasterio. Accedemos al monasterio por el Portalello, donde se encuentran las tumbas de los infantes de Lara y de su tutor Nuño, acompañados de 3 tumbas correspondientes a 3 reinas de Navarra. La leyenda de los 7 infantes de Lara cuenta que en la Castilla del siglo X, los 7 hijos de Gonzalo Gustión fueron traicionados por Ruy Velázquez. El motivo fue una ofensa realizada por el menor de los infantes de Lara a la esposa de Velázquez en el día de su boda. El traidor convenció al padre de los infantes de Lara para que llevara un mensaje a Almanzor, a Córdoba, en el cual le indicaba que matase al portador de la misiva. Almanzor no mató a el padre de los 7 infantes de Lara, pero sí que los buscó siguiendo las instrucciones que había recibido también en la carta. Almanzor cortó las cabezas de los 7 infantes de Lara y se las presentó a su padre en Córdoba. Los cuerpos sin cabeza son los que se encuentran en estas tumbas que encontramos en el monasterio de Suso. Al monasterio mozárabe se accede por un arco de herradura, sustentado sobre unas columnas con unos capiteles de alabastro decorados con dibujos de motivos vegetales y geométricos. Si se fijan, nos recuerda a la época califal cordobesa del siglo X. En esta imagen ven el interior del monasterio con esos grandes arcos de herradura. En la cueva sepulcral se conserva la sepultura de San Millán, fundador del monasterio de Suso. Fue realizada en alabastro negro en la segunda mitad del siglo XII. Vemos al santo representado yacente, revestido con ropajes sacerdotales, alba, casulla y estola, sobresaliendo una cruz labrada sobre su pecho. Nos adentramos ahora en la historia y el patrimonio del monasterio de Yuso. Yuso procede del latín de orsum, que significa abajo. Es el nombre con el que se conoce al monasterio más grande y más moderno de San Millán de la Cogolla. Tiene su origen en la leyenda que narra cómo el rey García el de Nájera ordenó el traslado de los restos del santo que se encontraban en Suso al monasterio de Santa María la Real de Nájera. La leyenda dice lo siguiente: los bueyes que tiraban de la carreta
se pararon en el valle y esto se interpretó como que el santo no quería abandonarlo, construyéndose en este lugar el actual monasterio de Yuso. Entre los siglos X y XI se construyó un monasterio románico, del que en la actualidad no queda nada. Lo que vemos fue construido por los abades benedictinos entre los siglos XVI y XVIII. Los monjes benedictinos se trasladaron al monasterio en el siglo X. Uno de sus abades más relevantes fue Santo Domingo, natural de la población riojana de Cañas, más conocido como Santo Domingo de Silos. En este monasterio también vivió Gonzalo de Berceo en el siglo XIII, autor de los primeros poemas en lengua romance, en castellano. Aquí pueden ver la planta del nuevo monasterio. Como ven, es mucho más ordenada y nos permite hacernos una idea de la importancia de esta construcción. El acceso al monasterio se hace a través de esta monumental portada barroca realizada en 1661. En ella destaca el gran relieve de San Millán Caballero, ya que según la tradición combatió a los musulmanes junto con Santiago. En la imagen pueden ver en detalle el altorrelieve que representa a modo de cuadro enmarcado a San Millán en plena acción en su lucha contra el infiel. Al tratarse de una composición barroca, el elemento más destacado de la misma es el movimiento y la composición en diagonal, en paralelo al plano del muro, y vemos cómo el cuerpo de San Millán está girado con el brazo levantado, blandiendo precisamente su arma para representar esa idea de la lucha, con el caballo en corbeta pisoteando a los enemigos como signo también de dominio sobre estos personajes que aparecen precipitados hacia el suelo. Lugar destacado es el claustro. Aquí vemos el claustro bajo, que se comenzó en 1549, y vemos que sus bóvedas, a pesar de ser góticas, su concepción es absolutamente renacentista. En esta otra imagen vemos el claustro superior, clasicista. Está decorado con 24 cuadros de José Beses, cuyas escenas ilustran la vida de San Millán, escrita por San Braulio, arzobispo de Zaragoza. Uno de los espacios más destacados de este monasterio es la sacristía, que está considerada como una de las más bellas de España. Fue la antigua sala capitular del monasterio y tomó su nuevo uso hacia 1693. Los frescos del techo son del siglo XVIII y, como ven, tienen una gran riqueza cromática y decorativa. La cajonería es de madera de nogal. En esta imagen vemos el acceso a la iglesia. Es un acceso mucho más sencillo que la portada que vimos anteriormente, ya que la iglesia es la primera que se realizó de todo el conjunto. Se comenzó en 1504 y se concluyó en 1540. En el interior destaca el retablo mayor, realizado por Fray Juan Ricci, y que representa a San Millán a caballo en la batalla de Acinas. La rejería de la capilla mayor es obra de Sebastián de Medina y la realizó en 1676. Aquí les presento un detalle del cuadro principal que preside el altar mayor de la iglesia del monasterio de Yuso, que representa a San Millán en la batalla de Acinas, aunque para algunos especialistas en realidad lo que se estaría representando es la presencia de San Millán en la batalla de Simancas, ejecutado por Fray Juan Ricci entre 1654 y 1656, aunque no existe una certeza de en qué momento pudo Ricci realizar esta obra, puesto que no hay datos de su estancia en el monasterio
de San Millán de la Cogolla. Pero ¿quién fue Fray Juan Ricci? Fray Juan Ricci fue un monje benedictino que además era pintor, arquitecto y tratadista español. Se formó en las primeras décadas del siglo XVII, en el estilo imperante en esa época, el naturalismo tenebrista. En el cuadro, el santo está representado ocupando el centro de la composición. Se presenta en una batalla en la que sobre un unicornio blanco galopa derribando a varios infieles. El santo viste el hábito benedictino, bajo cuya regla estaba el monasterio en el siglo XVII, y blande una espada flamígera, con la que amenaza a un infiel. Bajo el unicornio también vemos a otro infiel tendido en el suelo, siendo esta una escena típica de la caballería. La intención del autor es ir más allá de la simple representación de una batalla. Su finalidad era manifestar el poder milagroso de San Millán y las razones por las que se le consideró patrono de Castilla y junto con Santiago, patrono de España. La representación de San Millán es la tradicional del Miles Christi, es decir, guerrero victorioso que acude en ayuda de los cristianos y les procura la victoria frente al infiel. Llama la atención que el santo cabalgue a lomos de un unicornio, animal fantástico y emblemático que desde la antigüedad significaba la pureza y la fuerza. La fuerza por ser indómito y la pureza, como refieren los bestiarios medievales, por cuanto tan solo podía ser cazado por una virgen. El santo porta la espada de fuego como protector y enviado de Dios para defender a su pueblo. Estilísticamente destacan su interés por la representación del movimiento, su rico colorido y la pincelada suelta y vibrante. Como ven, es un maravilloso ejemplar del arte de este afamado artista que pertenece a la escuela madrileña de la primera mitad del siglo XVII. Aquí tienen una imagen de la rejería extraordinaria del siglo XVII que encontramos por toda la iglesia. La sillería del coro bajo es una obra flamenca realizada hacia 1640. El trascoro es de estilo rococó francés y está decorado con estatuas de bulto redondo que representan a los discípulos de San Millán. Otra pieza extraordinaria es este púlpito plateresco decorado con relieves de los evangelistas y símbolos de la pasión. Entre los objetos de artes decorativos destaca la arqueta de San Millán realizada en el siglo XI. Como ven, conserva todavía rasgos mozárabes, está decorada con placas de marfil que representan los episodios de la vida de San Millán. Y la otra joya de las artes decorativas en el monasterio de Yuso es precisamente la arqueta de San Felices, realizada en el siglo XII, en este caso en plata. Especialmente interesante es su biblioteca y archivo. En ella se conservan 10.000 volúmenes y destaca sobre todo por los ejemplares raros que conserva. Durante la Edad Media fue centro de poder político y cultural. La importancia cultural de este monasterio se manifiesta en la colección de manuscritos y códices que salieron de su scriptorium, uno de los más destacados de la Edad Media, como por ejemplo el Códice Emilianense de los Concilios, que data del 992, o una copia del Apocalipsis del Beato de Liébana del siglo VIII. Es además el escenario en el que va a surgir la
pieza que está considerada como la más antigua manifestación escrita de la lengua castellana. Como han podido comprobar si han seguido esta conferencia, este monasterio es uno de los monasterios con más historia de los que se erigieron en suelo hispano, y por eso se justifica su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Les invito a la próxima conferencia virtual que tendrá lugar el 19 de enero y que impartirá quien les habla. Seguiremos descubriendo esos lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad, y en esta ocasión nos adentraremos ya en tierras de Castilla y descubriremos la historia, el arte y la importancia de la Catedral de Burgos. Como el tema es largo e interesante, el día 19 abordaremos la primera parte del tema para, en una posterior conferencia virtual, abordar la segunda parte de dicho tema. Todos aquellos de vosotros que sois usuarios de redes sociales, si queréis seguir en contacto con nosotros y conocer toda nuestra actividad, además de YouTube, tenemos otros canales de comunicación como es Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje por los lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad.